Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En reemplazo irreemplazable de Lulú Núñez, estoy aquí conduciendo el programa. En realidad no es una conducción porque Paco también es de casa, pero aquí estamos para hablar un poco más sobre temas de la consultoría consciente. En el programa de hoy, digo, y ahorita le paso la palabra a Paco, creo que ya te presentaste Hace 15 días. hace 2 semanas. Ya todos saben que Paco es un colaborador extraordinario de Elipsis, pero además de eso tiene una gran, vasta y desarrollada experiencia en temas de management, de estrategia, de finanzas. Y concretamente hoy vamos a usar ese bagaje que tiene Paco de estrategia, y nos vamos a ir directo a un tema muy puntual, muy preciso, muy definitivo, que es el del Balance Scorecard. Entonces, primero que nada, como para entrarle, antes de entrarle al tema, le damos las gracias a Lulú, le pedimos que se restablezca rápido. Anda ahí media quejumbrosa con unos dolores en la espalda, entonces yo creo que la semana que entra ya la tienen de regreso. Ya sabemos que nosotros no somos tan simpáticos ni tan agradables como ella, pero acá estamos haciendo el trabajo de estar con ustedes. Y por el otro lado, obviamente, a nuestros visitantes frecuentes, digamos, del programa en tiempo real o del programa fuera de línea en Vimeo o en YouTube, les damos las gracias de seguirnos visitando. Les suplicamos encarecidamente que le pongan like para saber que ahí están, porque casi siempre nos enteramos que nos están viendo, pero nos enteramos porque nos dicen, ay, te vi, pues ponle like, carajo. Pero bueno, entonces acá estamos. Me voy directo al tema. Hablemos de Balance Scorecard, ¿no? Y quiero de una vez establecer que en este programa vamos a hablarles en 3 tiempos. Un tiempo que tiene que ver con la formulación de la estrategia usando Balance Scorecard como mecanismo. Después vamos a hablar de la administración de la estrategia usando Balance Scorecard como el concepto que posiblemente fue el origen. Y tercero, la ejecución de la estrategia, que ya hemos dado estadísticas en programas pasados y hoy los vamos a repasar. Entonces, hablemos de Balance Scorecard, Paco. Ok. Bueno, primero que nada, un saludo. Vamos a intentar hacer un relevo muy adecuado a Lulú y le mandamos un saludo muy grande desde acá. Y bueno, entrando directamente en materia, es muy importante señalar que el Balance Scorecard es una metodología que surgió en los años 80. Ya 25 años, ¿eh? Ya estamos. El artículo madre es de 1991, 25 años ya de entonces para acá. Entonces, ya ha pasado tiempo, ha corrido tinta, se ha puesto mucho en práctica, eso es algo muy interesante, y ha ido madurando el modelo, ya ha ido generando nuevas vertientes, nuevas disciplinas, entonces creo que esa parte pues, es interesante de señalar. Como mencionaba, es una metodología de administración de la estrategia, después, como bien dijo Jorge, creció a ser una metodología de formulación de la estrategia y a últimas fechas se ha vuelto un tema mucho más completo que tiene que ver con el gobierno, incluso de las organizaciones y la forma en la que se toman decisiones en cualquier nivel de la empresa. Entonces, dicho esto, tenemos que entender que no es la única manera de hacer estrategia y que no cuando decimos estrategia necesariamente hablamos de Balance Scorecard, pero sí cuando decimos Balance Scorecard estamos hablando forzosamente de estrategia, porque también pasa, como muchas cuestiones que se ponen de moda, y este modelo pasó, de repente el Balance Scorecard, y entonces voy a hacer un Balance Scorecard de mercadotecnia, voy a hacer un Balance Scorecard de... Cuando realmente a lo que se refieren a tableros de indicadores, que son scorecards. Que no es lo mismo. Que no es exactamente lo mismo, sería una acepción extraordinariamente parcial. Y cuando hablamos de Balance Scorecard estamos hablando de una metodología de la estrategia que engloba todas las decisiones y todos los criterios de la empresa. Que inclusive a mí me gustaría, en este tema que acabas de decir de la moda, me gustaría establecer que ya no podemos considerar una moda. Digamos que la moda se puso por ahí del año 2000, sobre todo en México, en el gobierno federal se puso de moda porque en el gobierno de Fox decidieron usar Balance Scorecard como el estándar de facto para formular y para administrar la estrategia del gobierno federal y se puso muy de moda. Pero ya 15 años después como que la moda ya trascendió. Sí, claro. ¿No? Como que la moda ya se ve que se está usando y hoy con muy buenas estadísticas sabemos que un muy alto porcentaje de las organizaciones líderes en el mundo usan el Balance Scorecard como su herramienta
más frecuente, más regular, más sistemática de hacer estrategia. Y yo creo que esto tiene también una ventaja. El hecho de que ya haya dejado de ser moda hace que ya sea un modelo muy consolidado, muy maduro y que no tengamos las dudas que se suele tener a veces sobre las cosas que están de moda. Híjole, pues está de moda, pero no sé si funciona, ¿no? Esto ya pasó esa prueba, ¿no? Sí, eso es por un lado. Por el otro lado, un poco como enmarcándola con la consultoría consciente, el Balance Scorecard debe de entenderse como un mecanismo en la conciencia de una organización que le da mucha precisión y mucha certeza a la estrategia, por una razón fundamental. La estrategia en Balance Scorecard final y últimamente se traduce en indicadores, en metas numéricas bien definidas, no importa de qué se trate el objetivo, y en responsables. Y eso hace que la conciencia de la organización se ponga toda en un lugar de precisión y de claridad acerca de lo que esa empresa o esa organización o esa ONG, lo que sea, está buscando. Que ese es un tema en estrategia. Un poco lo abordaba yo ayer en un post de la empresa. Metas claras. Si no ponemos metas claras, ¿a dónde va la empresa? Y Balance Scorecard, metódicamente hablando, sistémicamente hablando, no deja duda para la claridad en eso, ¿no? Claro, bueno, a propósito de eso, en la ocasión anterior yo decía, si no le pones metas claras a los objetivos, si no los puedes medir, se quedan en buenas intenciones. Y una declaración de buenas intenciones, como decían por ahí, de buenas intenciones está ahí en el panteón. Entonces, son cosas que tenemos ganas de hacer, pero no nos damos el tiempo, no nos damos la forma, no aplicamos los recursos, no concentramos el esfuerzo y entonces terminamos no haciendo. Inclusive haciendo un mapeo entre este tema que es muy de management y el tema del coaching y el desarrollo humano. En coaching es lo mismo. En coaching, una muy buena técnica de coaching siempre implica que el coachee llegue a hacer definiciones de qué, cuándo, dónde, cómo y con quién. En una cosa que en PNL se llama objetivos bien formulados. Bueno, eso, llevado a macro, llevado a toda una organización completa, es Balance Scorecard. Podríamos decir que sí. Y bueno, si quieres empezamos con el primer tiempo de los que mencionamos, que es ¿cómo definimos la estrategia? En el programa anterior que estuve yo, platicábamos un poquito de que la estrategia tiene que ver con las capacidades emergentes de la organización. Es decir, lo que podemos lograr como conjunto y no como individuos, que como individuos no podríamos lograr y como conjunto sí podemos lograr. Y eso tiene que estar contrastado con el medio ambiente en el que nos desarrollamos. Comúnmente el ejercicio que hacemos para determinar esta situación se llama FODA, que es un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que está, digamos, orientado a entendernos a nosotros mismos y a entender nuestra posición dentro de un medio ambiente, pues en este caso empresarial, ¿no? O comercial. El mercado. Sí. Finalmente el mercado. Que ahí es donde empiezan a aparecer un poco las críticas de los que no son aficionados al Balance Scorecard, porque suele hablarse de que el Balance Scorecard es una herramienta introspectiva. Yo difiero, porque yo creo que lo que la hace introspectiva es el poco alcance de miras que puede tener el estratega que usa la herramienta. Sí, claro. Porque si sales bien al mercado, si haces estudios de mercado, si investigas muy bien tu mercado, tus clientes, la sociedad en la que estás metido, usando Porter o usando cualquier técnica que te permita monitorear el mercado, que te permita monitorear a la sociedad, lo que traigas hacia acá adentro para formular tu estrategia puede tener mucha precisión y entonces ya no es introspectivo. Ya es de afuera, de lo que pasa afuera para lo que puede pasar adentro para lograr una posición competitiva, ¿no? Sí, y de hecho yo diría en ese sentido que tiene que ver mucho con la disciplina con la que haces las cosas. Si nosotros queremos tratar de impactar nuestras ideas en un mapa estratégico, muy probablemente lo vamos a hacer, pero es claro, tenemos que estar conscientes de que son nuestras ideas y no es realmente lo que vemos en el mercado o como vemos que se debe de desarrollar la empresa dentro de un entorno competitivo, ¿no? Entonces yo creo que ese sería realmente el gran quid en esta cuestión para no hacerlo tan subjetivo, vamos a decirlo así. Que subjetivo, digo, la formulación de la estrategia en términos de indicadores y metas le quita mucho de subjetividad.
inclusive de volver medible lo que a veces parece inmedible, lo intangible, obliga a darle objetividad, expresividad genuinamente medible a la estrategia que se está planteando. Pero por el otro lado, y a lo mejor tiene que ver con un tema de madurez, ahorita que hablabas, lo pensaba yo, a lo mejor es un tema de madurez, a lo mejor estas críticas que yo las escuché hace muchos años, hoy se pueden desvanecer, porque el modelo de Balance Scorecard no nació como está hoy. El modelo original era un modelo de medición del desempeño, punto. El propósito original del doctorado de Norton con su asesor Kaplan, lo único que buscaba era establecer un modelo de indicadores suficientemente sistémico, suficientemente estratégico, suficientemente integral, como para que una empresa se pudiera administrar con algo más que los estados financieros. Ese es el origen. Y a lo mejor en la madurez hemos ido integrando muchos más modelos que permiten que Balance Scorecard se vuelva hoy una herramienta ya no introspectiva solamente, sino sistémica. Sí, y yo creo que también otro de los factores que ha contribuido es que nos hemos ido perfeccionando, la gente que nos dedicamos a esto, en el análisis de la relación causa-efecto, que al final de cuentas es la base de cómo planteas un mapa estratégico, y entonces el no quedar en la teoría de que, pues yo creo que esta causa genera este efecto y no me arriesgo nunca a probarlo, o lo supongo y no lo corroboro nunca. Entonces, esa cuestión también hace que haya una parte, digamos, como de indisciplina al respecto. Que ahí me lleva a otro lado, me lleva al hecho de que no es la herramienta necesariamente la que hace la diferencia. Sin duda la herramienta puede ser muy robusta, pero usada de una manera superficial o poco responsable, puede terminar hasta por desencantar, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado un montón de proyectos en la calle que el proyecto le llaman el proyecto del Balance Scorecard. Y yo sostengo que no puede ser un proyecto de Balance Scorecard, es un proyecto de estrategia. Si el empresario, el directivo, el ejecutivo de la firma está buscando usar Balance Scorecard, su propósito último no es usar Balance Scorecard. Su propósito último debe de ser formular, administrar y ejecutar la estrategia. Y Balance Scorecard es un muy buen vehículo, muy bien probado, pero que requiere disciplina de management, que lleva otras habilidades más allá de formular, medir y controlar indicadores, ¿no? Sí, bueno, y hay una analogía buenísima esto que estás comentando, que es los ERPs. Hay gente que dice, yo quiero tener ese ERP porque es el ERP de moda, es el más grande del mercado, y el proyecto se vuelve en quiero tener ese ERP y no quiero facilitar tecnológicamente mis procesos, que realmente es el objetivo de tener un ERP. Que es lo mismo pasa con el Balance Scorecard, es una herramienta, no la única, pero el objetivo es tener una estrategia cumplible y administrable. Que es lo mismo que pasa con proyectos de ISO. Claro. O sea, parece que como seres humanos nos quedamos completos con una meta parcial y no buscamos la meta ulterior, no buscamos el propósito. ¿Cuál es el propósito? Entonces, quiero formular estrategia con Balance Scorecard. No es Balance Scorecard entonces, quiero estrategia. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, creo que ahí es donde está el asunto. Ahora, solamente para irnos al corte. Como primera instancia, el Balance Scorecard es una muy buena herramienta que permite formular estrategia. ¿Por qué? Básicamente porque como una metodología robusta te va llevando de la mano paso por paso para que garantices que nada se te va a escapar a considerar y nada se te va a escapar a la hora de plantear la estrategia. A final de cuentas es una herramienta. En términos de un conjunto de objetivos que de manera única, como no es en otras herramientas, están vinculados en relaciones causa-efecto. ¿Sí? Es correcto. Y además... Y a partir de haber dado una gran primera declaración que es la misión de la empresa. Y que además sistémicamente y sistemáticamente desmenuza la estrategia en 4 grandes temas. Es correcto. ¿No? Que serían el de las finanzas, el del mercado y los clientes, el de la capacidad interna operativa y el de la capacidad de aprender y desarrollar a la gente. Es correcto. Fundamentalmente, ¿no? Básicamente. Sí. Que la vez pasada habíamos visto eso como analogía del tener, hacer, ser.
tener, hacer, ser, sí, ser, hacer y tener. Exacto. Sí, absolutamente. Entonces, vamos a ir a un receso, Okay. a un corte, dicen en la televisión, y regresando vamos a hablar de cómo esta herramienta se usa para facilitar la administración de la estrategia una vez que se logra este conjunto de objetivos, de que se formulan las hipótesis de relación causa-efecto para lograr cumplir la misión y la visión de la organización, y luego sus consecuencias en la ejecución de la estrategia, porque el balance scorecard está despegado de la ejecución. El balance scorecard es para medir. Es correcto. ¿Sí? Entonces, no se nos vayan, quédense, nos vemos en unos pocos minutos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ok, ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos a hablar del tema de la administración de la estrategia. ¿Qué significa eso? Inclusive, fundamentalmente, qué significa administrar, pero sobre todo qué significa administrar la estrategia. Pero no queremos dejar pasar de largo este tema de la relación causal de los objetivos. Decíamos, en el Balance Scorecard son 4 dimensiones. La dimensión financiera, de los dineros. Finalmente las empresas están hechas para ganar dinero. Lo que causa que eso se logre es una posición competitiva en el mercado, entonces tiene que ver la perspectiva de objetivos del cliente y del mercado, y lo que causa que se logren atrapar esos clientes positivamente hablando es
una capacidad interna, una capacidad de excelencia operativa, y finalmente lo que logra que esos procesos operen bien tiene que ver con la capacidad de aprender de la gente, ¿no? La capacidad de desarrollarse de la gente. Entonces, decíamos antes de irnos al corte que esto era el ser para hacer, ser los empleados que requiere ser la empresa para hacer los procesos que atienden al mercado, que permiten tener mercado y permiten tener los resultados financieros. Entonces, un poco esto lo que implica es que hay dos tiempos, un tiempo que es el de la formulación de arriba abajo y otro tiempo que es el de la ejecución, el del logro de abajo hacia arriba. Es correcto. Lo primero que tenemos que hacer es declarar nuestros máximos objetivos, que en este caso sería la misión de la empresa, y a partir de ahí empezamos a devanar los objetivos parciales que se tendrán que ir cumpliendo para que ese gran objetivo se logre. Con esta relación causal que comentas, ¿no? O sea, entendiendo que si nosotros ejecutamos adecuadamente, los resultados van a ser determinados, que para ejecutar adecuadamente tenemos que tener los procesos internos adecuados, que para tener los procesos internos adecuados tenemos que tener a la gente correctamente capacitada y a la gente correcta de entrada. Entonces, es muy claro esta situación. A la hora de plantearlo, pues primero planteamos qué queremos y en función de eso cómo lo vamos a ir logrando parcialmente. A la hora de ejecutarlo, vamos a ejecutar exactamente al revés. Primero tenemos que ser los que decimos que vamos a hacer, para hacer lo que decimos que tenemos que hacer, para poder presentar al mercado lo que tenemos que presentar al mercado y poder obtener los resultados financieros que entendemos que tenemos que tener. Y que además yo sostengo, en algún programa, hace ya varios programas que ya no me acuerdo cuál fue, yo sostengo que estamos en un mercado y en un país tan inmaduro, industrial, organizacional, económicamente hablando, que con hacer bien las cosas el mercado responde, ¿no? Hacer bien las cosas, y hacer bien las cosas es tener a la gente correcta. Y tener a la gente correcta es tener gente competente técnicamente, pero también competente mental y emocionalmente, que permitan facultar esto, ¿no? Y finalmente, yo digo, los resultados de mercado y los resultados económicos van a llegar, ¿no? Sí, y además van a llegar de la manera en la que nosotros decidimos que fueran a llegar, y vamos a tener la capacidad de sostenerlos en el tiempo. Porque esa es otra situación. Nos hemos enfrentado y nos ha tocado juntos enfrentarnos a este tipo de empresarios que de repente tienen los grandes logros, el gran boom, que de repente ves una capacidad de planta instalada descomunal que en ese momento nos está ocupando, porque últimamente las condiciones de mercado no están, porque la gente no está funcionando como yo quería, porque, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad de consideraciones. Y pretextos, diría yo, que están sucediéndoles. Y lo que vemos es que realmente tuvieron resultados coyunturales. Resultados que no provocaron ellos de la manera que ellos querían provocar, sino que se dieron, aprovecharon un boom del mercado, aprovecharon una situación coyuntural macroeconómica, una situación coyuntural normativa, y entonces entraron en un huequito del mercado, hicieron un gran negocio y al año siguiente ya no tienen cómo sostenerlo, porque no tienen esta cuestión. O a los años siguientes, porque claro, igual y la caída se tarda, pero sí, se va a dar. por supuesto. O empresarios que nos ha tocado ver que son muy buenos para hacer un cierto tipo de negocio, pero lo hacen a base de pulmón, de lomo, de un gran esfuerzo de ellos. Ellos entienden perfectamente bien lo que tienen que hacer, pero lo transmiten perfectamente mal. Mantienen una relación con su entorno, entendiéndose empleados, proveedores, clientes, muy delicada, muy compleja, y entonces termina pasando que en el momento que ellos quieren tomar un descanso, el negocio baja. Al año siguiente dicen, no, me tengo que volver a activar, el negocio sube. Al año siguiente, no, hoy estoy muy cansado, me costó mucho trabajo el año pasado, vuelve a bajar, y no generan condiciones organizacionales adecuadas. Entonces no aprovechan lo que al principio comentaba, que son, digamos, las propiedades emergentes de la organización, lo que no tiene que ver con su capacidad personal, sino con la capacidad que generan como equipo del sistema. Claro, exacto, la capacidad del sistema visto como sistema. Y creo que ahorita tocaste un punto, ya entró la palabrita interesante en esto, que es el sistema. Cuando nosotros hablamos de relaciones causa-efecto, estamos hablando
sí o sí necesariamente de un sistema, de una interrelación de elementos que forman un cierto todo, y que ese cierto todo tiene propiedades emergentes que no funcionan más que cuando está ese todo organizado de esa manera y los elementos están interrelacionados de esa forma. Entonces, al final de cuentas, la administración de la estrategia, no sé, metiendo con vámonos cuña, al tema, vamos al metiendo tema. con cuña el tema que queríamos, la administración de la estrategia tiene mucho que ver, más que analizar los elementos que tenemos, analizar la relación entre esos elementos y cómo esas relaciones se hacen que se afecten los elementos entre sí y el resultado del sistema en su conjunto. Y eso es lo que representamos en este mapa que estamos platicando, que tiene varias perspectivas, pero dentro de esas perspectivas vamos a encontrar estos pequeños elementos que en el caso del Balance Scorecard son objetivos que tienen que ser claros, medibles, precisos, tiene que ser un conjunto limitado y yo diría hasta corto de objetivos, porque también, como platicaba ya en otra ocasión, la intención es determinar cómo voy a lograr las cosas, y entonces lo que defino es un criterio de decisión que me dice lo que sí voy a hacer, pero al mismo tiempo, por regla, pues me está definiendo lo que no voy a hacer. Quiere decir, así voy a atacar el mercado, entonces quiere decir que todo no lo de que otra no esté manera. así. Todo lo que no está ahí no es. No es. Y ahí tiene que haber mucha disciplina en esta parte de la ejecución, porque tengo que tener bien claro que lo que dije que no, es no, y no lo voy a hacer, aunque surjan oportunidades en el mercado, sin mencionar nombres ni nada por el estilo, pero nos hemos encontrado recientemente con, por ejemplo, algún caso en donde dice, mira, voy a entrar al mercado y voy a tratar de tomar control del mercado. Esa es mi estrategia, perfecto. Y a la semana esa misma persona nos dice, pero voy a apoyar a estos otros dos posibles competidores porque me interesa que sí haya este tipo de competencia, y entonces creo que si los apoyo pudiéramos hacer un mercado más dinámico. Oye, pero habías dicho que tú ibas a tratar de tomar control del mercado con las capacidades que tú podías tener. Sí, y lo que estás diciendo, pues no va en torno de ese sentido. Pero es una buena oportunidad. Sí, es una buena oportunidad, pero no es este negocio. Fuera de tu estrategia. Habías declarado en tu estrategia que ese no era el camino. Sí. Y pasa en otros rubros. Por lo menos para mí resulta muy ilustrativo este tipo de ejemplos donde de repente un competidor decide tomar como ventaja competitiva la calidad y el servicio e invierte grandes cantidades de dinero en que su producto tenga las características espectaculares en el mercado, que no haya un producto igual, y 2 o 3 días después se da cuenta de que el competidor que está apostando por la masificación del producto, le está yendo muy bien, entonces dice, bueno, no, vamos a bajarle 3 puntitos de calidad y masificamos nuestro mercado. Y entonces deja cruzado todo, el mensaje es muy poco claro, la gente funciona muy mal ante mensajes tan poco claros. Tan erráticos. Sí, y entonces, al final del día, la gran misión de la empresa no se cumple, y el empresario puede pensar, es que el modelo que utilicé de administración estratégica, o cual sea que fuera, en este caso Balance, no funciona. Que es lo mismo que pasa con los RPs. Y entonces culpamos a la herramienta de no haber respetado a la herramienta, ¿no? Es un fenómeno muy simpático. Fíjate que ahorita que lo decías me vino a la mente una posible metáfora, ¿no? A veces, sobre todo los empresarios más jóvenes en México, son como niños en una dulcería. Llegaron a la dulcería por frutas cubiertas de chocolate. Pero ya que están ahí, ven las gomitas, ven los cacahuates, ven los pistaches, ven los globos, y se quieren llevar todo. Y en lugar de decir, no, yo vine por frutas cubiertas de chocolate, punto. Pasitas, arándanos, nada más. ¿Por qué? Porque la bolsa no cabe más que un pedido, no caben 20 pedidos. Y lo que termina ocurriendo es que se desaprovecha el recipiente, se desaprovecha lo que se está buscando, y finalmente se logra una posición borrosa en el mercado, que el mercado termina por cobrarla. Claro.
¿no? Y es muy curioso este comportamiento, yo le llamo coloquialmente biznero, ¿no? Andan haciendo business. Es un comportamiento muy curioso porque todos tenemos ejemplos de empresas que escogieron un nicho muy claro de mercado y son muy exitosos respetando y honrando esa declaración, que en su estrategia se puede ver muy precisamente. Por ejemplo, y voy a hablar de organizaciones que creo que son de todos conocidos. En el camino que veníamos para acá, Paco y yo, pasamos por frente a unos laboratorios que se dedican solo a la oftalmología y son muy exitosos. Es un laboratorio grande, tiene volúmenes de facturación muy interesantes y solo se dedica a la oftalmología. Yo me puedo imaginar que como laboratorio farmacéutico no faltará que alguien que les llegue con un super pedido para el gobierno para vender ácido acetil salicílico y el dueño decir, no, yo no me dedico al ácido acetil salicílico, por más bonito que se vea el pedido que me están trayendo. O me puedo imaginar, el otro ejemplo que estoy pensando es uno que conocimos hace años, creo que tú participaste en ese proyecto también, en el del Infonavit, y el reencauzamiento que el Infonavit logró a partir de que Víctor Borrás, como director del Infonavit, hace ya 15 años, llegó diciendo, ¿cuál es nuestro negocio? Nuestro negocio es prestar dinero para casa, punto. Y se salieron de cualquier cantidad de barbaridades raras en las que andaban metidas hasta financiar eventos deportivos y un montón de cosas que no tienen nada que ver con el negocio del Infonavit, ¿no? Y el Infonavit por 2 sexenios se encarreró y parece que la administración actual sigue respetando esa vocación que el Infonavit logró y que además le dio un repunte muy importante a la vivienda en México, ¿no? ¿Sí? Y el Infonavit es un buen ejemplo de Balance Scorecard porque hasta donde yo me quedé hace algunos años creo que hasta estaban en el Salón de la Fama del Balance Scorecard, ¿no? Según yo, siguen estando en el famoso Hall of Fame como ejecutantes de Balance Scorecard, ¿no? Ya nos vamos a ir al corte. ¿Por qué no ocupas estos 3 minutos, Paco, para platicarnos qué cosa es administrar la estrategia? Pues básicamente lo que tiene que ver con administrar la estrategia es, una vez que nosotros declaramos cuáles van a ser los objetivos, cómo se interrelacionan uno con otro, cómo vamos a llegar de un lugar hacia otro, lo que tenemos que hacer es medir claramente que el avance va exactamente en ese sentido y corregir cualquier desviación sobre la marcha, y para eso pues necesitamos indicadores de gestión que nos vayan diciendo exactamente por dónde vamos y que oportunamente nos den señas de que hay una necesidad básica como para tomar cartas en el asunto y desarrollar las acciones o los proyectos necesarios para reencauzar otra vez el camino. Básicamente Entonces tiene que ver con monitorear, claro, tiene que ver con medir uh-huh, y luego tomar acción para reencauzar las cosas que se pudieran estar perdiendo. es correcto. Ok, entonces vamos a un descanso, vamos a un receso, vamos a un corte, regresamos en unos pocos minutos. No se muevan de su lugar. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente.
porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ok, estamos de regreso, vamos a la última parte del programa. Nos quedamos con que en esta parte íbamos a hablar del tema de la ejecución de la estrategia. Y yo decía como planteamiento que la ejecución está despegada del Balance Scorecard porque el Balance Scorecard, una vez construido, sirve como herramienta para medir, para monitorear y tal vez para lanzar iniciativas que conduzcan el cauce de la organización. Pero finalmente, ejecutar la estrategia, ¿qué significa? Mira, ejecutar la estrategia significa básicamente llevar a cabo estas acciones que, como bien dices, ya no son propiamente internas del Balance Scorecard, sino son detonadas a partir de este análisis que hace el Balance Scorecard, pero es la ejecución, y ahora le llaman los que son premium, de este tipo de iniciativas para poder alcanzar los indicadores que estamos buscando. En el entendido y en la inteligencia de que encontrar ese indicador, de que lograr ese indicador va a generar el efecto cascada que estamos buscando y nos va a llevar eventualmente a cumplir con los objetivos, pero además a generar condiciones de sustentabilidad de cumplimiento de los objetivos. Entonces, ese es básicamente el tema de ejecutar la estrategia. Ejecutar la estrategia nos lleva, creo, con lo que estás diciendo, irrevocablemente a un tema que no hemos abordado todavía en el programa, que tiene que ver con los procesos. Tiene que ver con que la estrategia define qué mercados, qué clientes, qué atributos van a llevar los productos o servicios, y los procesos se construyen para lograr eso, ¿no? Pero los procesos, una vez habilitados, una vez construidos, una vez implantados, se sueltan, ¿no? Y es... Sí, y empieza, en esta cadena que empieza de repetición y de iteración tras iteración de procesos, es precisamente donde los indicadores cobran una relevancia sustantiva, porque es la manera de darte cuenta que el proceso está funcionando y va hacia donde queremos que vaya, o no está funcionando, si está teniendo pequeñas desviaciones por ejecución, si está teniendo pequeñas desviaciones porque el proceso en sí está mal planteado, si está teniendo desviaciones porque está mal habilitado desde el punto de vista organizacional, tecnológico, cualquiera que sea las fallas del proceso, y podemos hacer esos pequeños ajustes que nos vayan orientando los resultados exactamente a donde apuntábamos. Porque esa es otra de las situaciones que pasa. Cuando nosotros declaramos una estrategia a través de un mapa estratégico que se utilice para Balance Scorecard, o a través de líneas estratégicas, o a través de pilares estratégicos, o de temas estratégicos, cualquiera que sea la metodología o la parte de la metodología que queremos utilizar, la realidad es que esa declaración se vuelve como inerte
si luego nadie le hace caso y queda como un bonito cuadro en la pared y no la utilizamos prácticamente para algo? La verdad es que como adorno se ve muy padre, pero no nos lleva absolutamente a ningún resultado. Ese yo creo que es otra de las grandes virtudes que tiene el Balance Scorecard. El Balance Scorecard con estos mapas estratégicos hace que sea muy fácilmente comunicable y muy fácilmente entendible, porque además la estrategia no tiene que ser algo esotérico y que nada más los gurús entiendan. Mientras más fácil sea y mejor lo podamos comunicar, más vamos a involucrar a la gente en esto, más vamos a involucrar al equipo de trabajo en esto, más fácil nos va a hacer trabajar en equipo y más vamos a poder llegar de una manera más rápida, más ágil, y yo diría que hasta más feliz, si se permite el término. Seguro feliz, porque lograr resultados siempre da felicidad. Pero además que la gente se siente entusiasmada, que comparte el resultado, que para ellos también el resultado sea parte de esto. Porque esa es otra de las cuestiones que pasa y que tenemos que ver en empresas con cierta regularidad, ¿no? Los resultados no se dan, los resultados se dan muy parcialmente, pero cuando le preguntamos a la gente está convencida de que está haciendo su mejor esfuerzo en pos de los resultados. Entonces, la realidad es que esto no funciona cuando los resultados y lo que la gente entiende por resultados está, digamos, variando mucho entre una persona y la otra. Cuando nosotros declaramos una misión, pero no un camino, como comentaba yo en el programa anterior en el que estuve, cada quien va a ir por su lado, cada quien va a caminar por un camino diferente y cada quien va a estar haciendo las más profundas acciones para cumplir ese objetivo, pero no necesariamente van a poder empalmar y cada quien va a andar para su lado, aunque todos tenemos la misma misión, porque, pues como dicen por ahí vulgarmente, cada quien tiene su forma de matar pulgas. Entonces cada quien va a intentarlo de diferente manera. Y no solamente es que cada quien tiene su forma de matar pulgas, sino usando con otros conceptos que hemos abordado en este programa de Consultoría Consciente, también vivimos en mundos interpretativos. Y entonces, mi interpretación del mundo, por más que las palabras sean las mismas, no es la misma que la tuya. Entonces yo puedo ver significados, o más bien yo puedo ver declaraciones de objetivos en un mapa estratégico, pero si no se hace un ejercicio congruente de entendimiento común, de compartir significados y de alinearlos, perfectamente podemos creer que estamos siguiendo la misma estrategia tú y yo, y no lo estamos haciendo. Es correcto. Porque estamos interpretando cosas diferentes. Y además, no solamente no lo estamos haciendo, sino que además podemos estar chocando permanentemente. Podemos estar anulando nuestra fuerza y entonces, lejos de generar una propiedad emergente del sistema, estamos matando nuestras propiedades emergentes, ¿no? Estamos generando un efecto como entrópico del sistema en donde cada vez funcionamos menos. Por eso es que el tema que abordamos en la sección anterior de Administración de la Estrategia es tan relevante, porque al estar administrado en términos de indicadores, de metas bien precisas, con números bien definidos, la ambigüedad o la subjetividad de la interpretación se desvanece, ¿no? Y luego, por el otro lado, me quiero llevar de nuevo al tema de la ejecución de la estrategia, porque la estrategia, como de alguna manera, impregna en el ADN de la empresa, pero ese ADN debe hacer su chamba, ¿no? Debe hacer su trabajo para que se busque, se persiga, se logre aquello que fue declarado en la misión de la organización, que no es cosa menor, ¿no? Hace muchos programas, esta estadística tú la tienes muy clara, hablábamos de que según estadísticas de Fortune y de otros analistas de mercado, el 90% de las estrategias en el mundo fallan. El 90%. O sea, solo 10%. ¿Y a qué se debe? No se debe a estrategias mal formuladas, se debe a estrategias mal ejecutadas. Yo creo que en la gran mayoría de los casos a estrategias mal ejecutadas. La formulación de la estrategia implica una disciplina muy peculiar, estos ejercicios que decíamos de análisis, en donde sí, por supuesto, a mí me ha tocado ver malas prácticas, por decirlo así, pero en general no es tan normal que haya malas prácticas, porque pasa algo muy, muy interesante. Es el momento en que nos sentimos un poco vulnerables y queremos ayuda, y entonces normalmente llamamos al experto,
ayúdame a trazar mi estrategia. Y ahí es donde incluso nosotros como consultores muy frecuentemente tenemos cabida, ayudamos, hacemos modelos de negocio, los llevamos al punto a donde los queremos llevar desde el punto de vista de diseño de la estrategia. El problema es que luego los dejamos andando solos y decimos, ya está la estrategia, ejecuta, y ahí es donde se pierde muy frecuentemente la orientación de a dónde vamos. Y también tiene que ver, en esta inhabilidad de ejecución, tiene que ver con, en algunos casos, con una también inhabilidad o incompetencia para construir equipo, para construir a la gente, tú decías hace rato, para capacitar. Yo personalmente capacitar siempre pienso en habilidades técnicas, pero también para habilitar a la gente en su propio liderazgo, en su propia capacidad emocional para conducirse con los retos que el mercado le pone, ¿no? Para, por ejemplo, armar equipos de ventas que aguantan la presión dura de lograr metas fuertes y que luego culturalmente se ven muy fácilmente en el mercado mexicano. Y doy un ejemplo. Por ejemplo, yo he visto empleados mexicanos o ejecutivos mexicanos que son unos perros buscando el objetivo cuando trabajan para una empresa multinacional, ¿no? Cuando la empresa se llama IBM, Apple, Ericsson, Sony, pues el jefe es un extranjero y la búsqueda de la meta es muy dura, se adaptan. Y yo diría, algunos hasta sobreviven graciosamente, ¿no? Pero cuando la empresa es mexicana, como que la dureza ya no está, como que la búsqueda del objetivo ya no es tan relevante, tan dura, tan exigente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es un fenómeno. Es un tema cultural. Cultural muy interesante. Y yo te diría otra cuestión. Otra de las habilidades que necesitamos desarrollar en la gente, sobre todo a nivel ejecutivo, es que una vez que hacemos un trabajo y que en ese trabajo participa nuestro equipo, el equipo que está a nuestro cargo, de repente empezamos a dudar del resultado de ese equipo, empezamos a dudar de las personas y terminamos diciendo, no, o sea, casi nos sale bien, pero, y empezamos a desarrollar una desconfianza tal en la estrategia, en la propia estrategia que nosotros pusimos, la propia estrategia que nosotros ayudamos a construir. Entonces, esa parte también he visto que nos afecta en términos generales, ¿no? Uh-huh. No nada más esta parte cultural que sí. Yo lo iría más lejos, no creo que sea muy mexicano, creo que es muy latinoamericano. Muy latino. A mí me tocó trabajar ya con empresas latinoamericanas y más o menos pasa así. Por alguna razón, sí es una ventaja que los anglosajones parecen tener, porque ellos respetan que la exigencia del objetivo sea total y nosotros somos más laxos, más flexibles. Sí, nosotros somos más dados a decir, bueno, si me quedo al 90% de la meta está bien. Si el mercado si yo dije que iba a abrir 2 sucursales este año, ya abro una, está bien. Si yo dije que iba a abrir ya una sucursal en Colombia, pero no, me voy a esperar 3 años más, está bien. Permisos que normalmente una empresa, sobre todo anglosajona, pero los orientales no son muy diferentes, no se dan esos permisos. Y es curioso porque vienen de culturas que inclusive, por ejemplo, los nórdicos ahora está muy de moda trabajar la creatividad, pero la creatividad no se pelea con la firmeza, con la rigurosidad. Entonces dijimos que íbamos por esto y son muy exigentes. Ahora, este tipo de empresas en México son luego criticadas porque son muy duras con el empleado. Como el que manda es el reporte del trimestre para la Bolsa de Valores, luego se nota que hay tanta búsqueda del objetivo que se olvidan de la gente, pero ese es otro tema, ¿no? Sí, y yo creo que también cuando hablamos de estas perspectivas, ese tema termina estando impactado en la parte de la perspectiva de aprendizaje y desarrollo. Si nosotros no construimos al equipo de forma adecuada, con las competencias adecuadas, la cultura deseada, las competencias técnicas y suaves, llamémoslo así, la realidad es que no vamos a ser sustentables en el tiempo. Así es. Entonces, nada más como para cerrar el programa, nos vamos ya hacia el final. En realidad de eso se trata. Se trata de cómo
la estrategia se formuló, luego se llevó a un mecanismo de administración, a un proceso de administración de la estrategia, y finalmente cómo eso se ve en la ejecución de la estrategia y cómo todos los objetivos están planteados autocorrigen, autoconducen las desviaciones que la estrategia puede tener para finalmente ser exitosos en el mercado, ¿no? Totalmente. Y cómo eso traducido en ejecución hace que las empresas sean exitosas de manera definitiva. Entonces, no sé si quieres hablar con alguna conclusión, Paco. Pues yo básicamente mi conclusión sería que estas 3 etapas que tratamos de comentar o tratamos de ilustrar de alguna manera son básicas y si enfocamos esas 3 etapas vamos a lograr un resultado sin lugar a dudas extraordinario. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana con algún tema que seguramente será de su interés. Esperamos que Lulú ya esté bien para entonces. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto.